Todas las cicatrices cuentan una historia. Historias de heridas vividas. Algunas externas, Algunas internas. Nuestras cicatrices cuentan nuestra historia. pero hay cicatrices que hablan de una historia muy diferente. Una historia que comienza y termina. Con amor. Dios creó a la humanidad para vivir en una relación de amor con su Creador. Pero amar es una decisión. Y nosotros escogimos dejar esa relación. Lastimándonos a nosotros mismos. Con pecado. Muerte. Y separación de Dios. Una herida que nunca sanará. Salvo por un acto de amor incomprensible. El unigénito de Dios Tomó sobre sí el pecado de la humanidad. Y sufrió sus consecuencias. muerte. Y separación de Dios. Dios hizo el más grande sacrificio Su precioso Hijo murió en nuestro lugar. Para perdonar nuestros pecados. para sanar nuestra herida. Y 3 días después, Jesús tomó vida en un magnífico cuerpo glorificado. Perfecto en todo sentido. Sin embargo, sus cicatrices permanecieron. Las marcas del sacrificio hecho para llevarnos a nuestro Padre permanecieron. y nunca desaparecerán. Porque todas las cicatrices cuentan una historia. Las nuestras, historias de dolor y quebranto. Pero las de Dios, una historia de perdón y sanidad. Y por toda la eternidad. Sus cicatrices nos seguirán contando la historia. Del eterno amor de Dios. Muy buenas noches, Iglesia IBC del Corregidor. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de celebrar juntos la Semana Santa. Y sabes, esta es una fecha clave, importante, vital para el cristiano. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar acerca del mensaje de la cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz cambió nuestras vidas. Y sabes, este es el mejor momento para que tú puedas invitar a alguien. Piensa, quizás algún familiar, algún amigo, alguien de tu trabajo, alguna persona de contacto. ¿Por qué no tomamos unos segundos en este momento y compartimos en nuestras redes sociales? Compartimos a través de WhatsApp, compartimos quizás a través de un mensaje o llámalo por teléfono. Este es el momento en el cual podemos ser instrumentos de Dios para que el mensaje llegue a otras personas. No pierdas esta oportunidad. Estos días vamos a estar escuchando acerca de lo que significa la cruz de Cristo. Prestemos mucha atención. Estemos dispuestos a aprender y sobre todo listos a obedecer lo que Dios quiera decirnos a través de estas noches.
postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Cuando Jesús fue sentenciado a muerte, Pilato reunió a los jefes de los sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo: Ustedes me trajeron a este hombre diciendo que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado culpable de ninguna de las faltas que lo acusan, ni tampoco Herodes, puesto que nos lo ha devuelto. Ya ven, nada ha hecho que merezca la pena de muerte. Lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero todos juntos comenzaron a gritar: ¡Fuera con este! ¡Déjanos libre a Barrabás! A este Barrabás lo habían metido en la cárcel por una rebelión ocurrida en la ciudad y por un asesinato. Pilato, que quería dejar libre a Jesús, les habló otra vez, pero ellos gritaron más alto: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez, Pilato les dijo: Pues qué mal ha hecho. Yo no encuentro nada en él que merezca la pena de muerte. Lo voy a castigar y después lo dejaré libre.
Pero ellos insistían a gritos, pidiendo que lo crucificara. Y tanto gritaron que consiguieron lo que querían. Pilato decidió hacer lo que le estaban pidiendo. Así que dejó libre al hombre que habían escogido, el que estaba en la cárcel por rebelión y asesinato, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Cuando llevaron a Jesús a crucificarlo, echaron mano de un hombre de Cirene llamado Simón, que venía del campo, y lo hicieron cargar con la cruz y llevarla detrás de Jesús. Mucha gente y muchas mujeres que lloraban y gritaban de tristeza por él, lo seguían. Pero Jesús las miró y les dijo: Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos, porque vendrán días en que se dirá: dichosas las que no pueden tener hijos, las mujeres que no dieron a luz ni tuvieron hijos que criar. Entonces comenzará la gente a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: escóndannos. Porque si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán con el seco? También llevaban a 2 criminales para crucificarlos junto con Jesús. Cuando llegaron al sitio llamado La Calavera, crucificaron a Jesús y a los 2 criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente estaba allí mirando, y hasta las autoridades se burlaban de él. Salvó a otros, que se salve a sí mismo ahora, si de veras es el Mesías de Dios y su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús. Se acercaban y le daban a beber vino agrio, diciéndole: Si tú eres el rey de los judíos, ¡sálvate a ti mismo! Y había un letrero sobre su cabeza que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaban colgados lo insultaba: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Pero el otro reprendió a su compañero, diciéndole: ¿No tienes temor de Dios? Tú que estás bajo el mismo castigo. Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Cuando el capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios, diciendo: De veras, este hombre era inocente. Y toda la multitud que estaba presente
y que vio lo que había pasado, se fue de ahí, golpeándose el pecho. Muy buenas noches, bienvenidos al inicio de nuestra serie de Semana Santa, que la hemos titulado La Cruz que trae esperanza. En estos días de Semana Santa espero que puedas aquietar tu corazón, serenarte, tranquilizarte, estar en familia, pero sobre todo para poder escuchar la voz de Dios, para poder recordar el amor de Dios para con nosotros. Hoy muchos conocen la cruz de Cristo, pero muy pocos conocen el significado de ella. Muchos hablan hoy de Jesucristo, hablan aún de la cruz. Muchos llevan una cruz colgada al pecho sin entender la trascendencia de lo que ocurrió aquel día que Cristo murió por nosotros. Por eso el día de hoy vamos a comenzar esta serie acerca de la cruz y vamos a aprender todo lo que la cruz trae para nosotros. La cruz de Cristo, el sacrificio que Jesucristo hizo en aquella cruz, que trae para nosotros salvación y vida eterna. Y el día de hoy quiero comenzar con el primer tema de esta serie, que le hemos titulado Redimidos en la cruz. Redimidos en la cruz. Y para considerar este tema, quiero que por favor me acompañes al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 23. Y vamos a leer del verso 39 al 43. Dice la Escritura: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibieron los que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí en el monte Calavera, en el Gólgota, se va a plantar 3 cruces, no solo una. Pero hoy quiero hablarte de la más importante, de la única que realmente interesa, de la cruz de Cristo. Porque al lado del Señor van a ser también crucificados 2 hombres. Recordemos que la crucifixión era un método de muerte que usaba el Imperio Romano para intimidar a sus enemigos. Muchas veces los crucificaban a sus enemigos y los ponían aún en el camino. Los ponían ahí como un escarmiento y como una notificación a todos a que se sometan al imperio o terminarían igual de muertos. Sin embargo, hoy queremos considerar la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la pregunta es: ¿qué hace Jesús, el Hijo de Dios, en una cruz? Y es que realmente hasta que no entendamos la obra de Cristo en la cruz, podemos incluso sacar conclusiones equivocadas de lo que ahí ocurrió aquella mañana cuando Cristo fue crucificado. Por eso hoy quiero compartir 3 verdades sencillas acerca de lo que quiero decir con estamos redimidos en la cruz. Esta palabra redimido, quizá para ti, mi amigo, mi amiga que escuchas este mensaje, te suena una palabra extraña. La palabra redimido, redención, tiene que ver con liberar a alguien, con comprar a alguien del mercado de esclavos. Esta palabra se usaba cuando una persona venía y compraba un esclavo, pagaba el precio, pero no para que sea su esclavo, sino para que sea libre. Y esta es la palabra que la Escritura escoge para el acto maravilloso de Cristo a favor nuestro. Él vino y pagó el precio para que tú y yo, toda la humanidad, podamos vivir en esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso entender la cruz es también entender, en primer lugar, la gravedad del pecado. La cruz, en primer lugar, nos habla de una condición terrible en la que el ser humano se encuentra. Y es una condición de muerte, es una condenación eterna sobre la cual pesa sobre cada hombre y cada mujer. La cruz de Cristo tiene muchos mensajes, pero el primero es acerca de la culpabilidad del hombre. Porque si hay muerte es por causa de que el hombre ha pecado. Sin embargo, la pregunta sigue ahí: ¿por qué Cristo está colgado en una cruz? Muchos dicen, bueno, es que hombres malvados, los judíos, ¿verdad? Lo condenaron, lo acusaron y finalmente lo crucificaron.
fueron ante Pilato, gobernador de Judea, gobernador romano, y Roma ahora se va a unir a los religiosos de Israel. ¿Para qué? Para crucificar al Hijo de Dios. A pesar de que Pilato había dicho por 3 veces en el juicio que hace a Jesús: no hallo ningún mal en este hombre, no hallo injusticia alguna en este hombre. A pesar de eso lo condena a la muerte por cuestiones políticas y situaciones que realmente a veces cuando uno las piensa dice: ¿cómo es posible que tanta injusticia pudo haber ocurrido sobre la vida del Hijo de Dios? Sin embargo, Dios en su sabiduría había establecido la muerte de su propio Hijo para la redención de la humanidad. Como te dije hace un momento, redención tiene que ver con esto, con alguien que pague el precio para que un esclavo sea liberado. Y es por eso de que hoy quiero hablarte de este pago y quiero comunicarte rápidamente 3 verdades. La primera es esta: que Cristo sufrió el castigo por nosotros en la cruz. ¿Qué está ocurriendo en la cruz del Calvario? ¿Por qué el Hijo de Dios está sufriendo? Cuando leemos Lucas capítulo 23 en el verso 33, dice la Escritura: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y el pueblo estaba mirando, verso 35, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Para los judíos, como dice aquí en este verso 35, para los gobernantes, para las autoridades religiosas, bueno, se burlaban de él. Decía: él que salvó a otro, ¿no se puede salvar a sí mismo? Que demuestre que es el Cristo. ¿Por qué? Si es el Cristo, ¿por qué si tiene poder está ahí crucificado en esa cruz? Demuestra, es lo que le decían, y le injuriaban. Y no solamente eso, dice que la gente le injuriaba. Y es que no entendían por qué Jesús estaba en aquella cruz. Y es que realmente Jesucristo lo que estaba haciendo en ese momento en la cruz era sufrir el castigo que nuestros pecados merecían. El profeta Isaías, 700 años antes de este evento aproximadamente, va a hablar. Ahí en el capítulo 53, verso 1 al 6, considera estas palabras. Dice el profeta Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? En la queja que hay en el corazón del profeta a través del Espíritu Santo, pero realmente es la queja de Dios diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a anunciarnos el camino de salvación para que todos podamos ser perdonados y poder vivir eternamente con Dios. Pero la pregunta es: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora lo vemos a Cristo delante de gente que le está condenando, que momentos antes, aquella mañana muy temprano, ha gritado: crucifíquenle, crucifíquenle. Las autoridades religiosas han movido una pequeña turba para acusar injustamente, con calumnias, con falso testimonio al Hijo de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Amigo, amiga, tú que escuchas este mensaje, a lo mejor tú ya has escuchado el mensaje del Evangelio. Has escuchado que Cristo murió por ti, que necesitas creer en Él y arrepentirte de tus pecados. La pregunta que tengo para ti es la misma. ¿Has creído a este anuncio? ¿Has creído tú al llamado de Dios? ¿Has respondido tú al llamado de Cristo, de creer en Él, de arrepentirte y caminar con Él? Oh, cuántas veces oímos la palabra de Dios y cerramos nuestro corazón, pero Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que tú creas. Y este creer tiene que ver con abrir el corazón. Como dice aquí el verso 2, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo. ¿Sabes por qué? Porque él fue desfigurado en aquella cruz. Él fue, toda su hermosura huyó de Cristo. ¿Por qué? Porque él quedó desfigurado, torturado. Él fue azotado, 39 azotes. Y todo este castigo cae sobre el Hijo de Dios. Y la pregunta sigue diciendo, ¿pero por qué? Oh, ¿sabes qué? Él está llevando realmente nuestro castigo. Dice el profeta Isaías: despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Uno de los pecados que yo veo en este tiempo es el menosprecio a las cosas de Dios. El menosprecio a la iglesia, el menosprecio a Cristo, el menosprecio a su palabra. Ten cuidado, mi amigo, mi amiga que me escuchas, de menospreciar la bondad de Dios. Porque la bondad de Dios siempre te guía al arrepentimiento. Tú dices, yo estoy bien, pastor. Yo no creo que le haga mal a nadie. Es más, creo que estoy en una buena relación con Dios. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, si no le has rendido tu corazón al Señor, si no has hecho de Él tu Señor y Salvador, déjame decirte, tú estás en deuda con Dios. Tú necesitas arrepentirte, tú necesitas entender que Jesús, al bendecirte, aún al ayudarte, a pesar de estar caminando lejos de Él, lo único que está haciendo es mostrarte su amor y su bondad para que tú puedas venir y decirle gracias, Señor, que aunque no merezco tantas bendiciones que tú me das, tú eres fiel para conmigo. ¿Sabes qué? Dios, dice su palabra, hace salir su sol sobre justos e injustos. Hace descender la lluvia y da el pan a malos y buenos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos le conozcan. ¿Conozcan qué? Conozcan su amor. Y ese amor le ha llevado ahora a Cristo a la cruz. ¿Por qué? Verso 4 de Isaías 53, sigue diciendo el profeta Isaías, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, escucha, y sufrió nuestros dolores. Él ha sufrido, ¿qué? Nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo que tú y yo merecíamos ha caído sobre el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos ser liberados de todo castigo. Si tú, mi hermano, mi hermana, ya recibiste a Cristo, te tengo buenas nuevas. Todo castigo ha sido remitido a la cruz de Cristo. Y tú, mi amigo que me escuchas, todo castigo que puede venir por tus pecados puede quedar anulado de tu vida si tú corres a la cruz de Cristo y recibes el perdón de tus pecados. Porque Jesucristo ha pagado la deuda que tú y yo teníamos delante del Padre eterno. Sí, porque cada vez que pecamos, acumulamos una deuda delante de Dios. Y Dios, como juez justo, un día juzgará a todo hombre. Delante de su trono blanco, juzgará a todo hombre, rico, pobre, importante o ignorado de la sociedad, anónimo. No interesa, grande o pequeño, todos estarán de pie delante del trono de Dios. ¿Para qué? Para ser juzgados. ¿Y sabe cómo seremos juzgados? Por nuestras obras. Qué terrible cuando un hombre tiene que ser juzgado por sus obras, porque las obras, nuestras obras, solo dan testimonio en contra de nosotros, de que hemos hecho lo malo ante Dios. Sin embargo, Cristo, en su amor, ha querido pagar el castigo que mis pecados y los tuyos merecen, para que podamos hoy tener una relación con Dios como un hijo a un padre, como un padre a un hijo. Y dice la Escritura en el verso número 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, el Padre, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué cosa es lo que ha hecho Dios? Dice que Él ha cargado, ha puesto todos nuestros pecados sobre Él. El día que Cristo cargó aquella cruz camino al monte Calvario, Él realmente estaba cargando la multitud de nuestros pecados. Y es más, Él se hizo pecado. Él en su cuerpo asumió todo ese pecado. Por eso su cuerpo está siendo flagelado. Por eso su cuerpo ha sido clavado. Por eso su cuerpo está sufriendo en aquella cruz. ¿Por qué? Porque Él está sufriendo el castigo por nosotros. Oh, Él cargó. La Escritura dice que Él cargó el pecado ¿de qué? De todos nosotros, de todos. Realmente la salvación es para todos, se ofrece a todos, pero no todos la reciben. Qué tristeza, no todos la reciben, porque no entienden el amor de Dios. El amor que le llevó a Cristo no solo a sufrir el castigo, sino a pagar el alto precio
de nuestra redención. Por eso la segunda verdad que quiero decirte en esta noche es que Cristo pagó el precio por nosotros en la cruz. ¿De qué precio? El precio, normalmente el acto de redención tenía que ver con un pago. Un pago tenía que pagarse para que alguien pudiera ser liberado. Y normalmente se usaba obviamente monedas. Y la Escritura dice algo interesante. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 18 al 20, dice la Escritura: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Cuando Cristo viene a pagar, sí, para redimirnos, porque tiene que haber un pago para que nosotros podamos ser libres de toda condenación. Pero Él no usó el oro, la plata, las piedras preciosas. ¿Con qué pagó Jesús? Verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Escúchame, un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo, santo, sin mancha, sin pecado. Nunca hubo engaño en su boca. Y así puro y sin mancha se ofrece como un sacrificio a Dios. Y Él paga con su sangre. Él derrama su sangre. Y bien dice la Escritura que la vida del hombre está en la sangre. Eso dice la Escritura. Y la ciencia lo ha comprobado también. Pago de redención. Ese pago fue no oro ni plata, sino su propia sangre. Por ti y por mí. Y dice la Escritura, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Sabes qué? Dios en su bondad, lo que está haciendo aquí es mostrarnos su gran misericordia, porque desde que antes que crear el mundo, Dios sabía que el hombre iba a pecar. Él sabía que el hombre iba a fallar. Por esa razón, Él anticipadamente estableció que su Hijo, su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo eterno de Dios, Él ofreciera su vida y derramara su sangre como pago de rescate, de redención, para que tú y yo podamos ser perdonados, podamos ser limpiados del pecado y podamos ser aceptos delante de Dios. ¿Por qué digo que este es el pago? En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Escucha, la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Romanos 6:23. O sea que el salario que da el pecado es la muerte. Por eso que Cristo con su muerte paga por todos nuestros pecados, porque ese era el pago, el salario para todo aquel que peca. Si hoy hay muerte en el mundo, no es otra cosa que el testimonio de que hay pecado en la humanidad, en todos nosotros. Por esa razón Cristo está muriendo en aquella cruz. Sin embargo, lamentablemente esto no está siendo entendido. En Lucas capítulo 23, cuando volvemos a nuestra historia, ahí en el verso 39 dice la Escritura, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora hay un hombre que está muriendo igual que Jesús, pero de una manera diferente. Igual en el sentido físico, pero diferente en qué sentido. Él está muriendo por causa de sus propios pecados. Cristo no está muriendo por sus propios pecados, sino por nuestros pecados. Y Él ha tenido ahora que asumir el pecado de todos nosotros para poder experimentar la muerte. Que si Cristo no toma nuestros pecados, Él no podría morir. Realmente, Él no podría morir. Pero Él ahora en la cruz ha tomado nuestro pecado. La Biblia dice que Él se hace pecado. Sin embargo, aquel hombre en la cruz, aquí hay un malhechor, un ladrón, un hombre que siempre vivió de espaldas a Dios, haciendo mal al prójimo. Hoy cuando nosotros miramos, en verdad, los medios de comunicación, la televisión, y vemos cómo a través de las cámaras se registran hombres malhechores, que no solamente arrebatan un celular o le roban a una persona. Vi hace unas semanas a un joven que no solo que le arrebatan su maletín y le quitan el celular, sino que él
como los mira simplemente de una manera irracional. El malhechor, el delincuente, toma una pistola y después de haberle robado lo mata. Lo mata. Y el hombre y el joven queda ahí muerto. Era un universitario. Era la esperanza de su familia. Y ahora yace muerto en una vereda. Y estos dos ladrones huyen y corren. A veces cuando pensamos en estos ladrones, en estos malhechores, a veces pensamos, nos olvidamos de la violencia que usaban estos delincuentes, estos ladrones para poder apropiarse de lo que no era de ellos. Recordemos la parábola del samaritano. Dice que un hombre descendía de Jericó, ¿verdad? Perdón, descendía de Jerusalén a Jericó, iba hacia Jericó y fue asaltado por ladrones. ¿Cómo lo dejaron? Medio muerto. ¿Por qué te digo esto? Porque ahora hay dos ladrones al lado del Señor Jesús. En sus manos es muy posible que haya sangre inocente. Y por causa de su maldad, muchas familias sufriendo, como hoy también en nuestro país, muchas familias sufren por causa de la violencia y la injusticia. Por eso quiero que pienses por un momento ahora en estos dos malhechores, porque ahora va a haber un diálogo muy interesante. Dice la Escritura aquí que uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba. Hay personas que aún cuando han sido condenadas, como esta persona, no temen a Dios. Y le está injuriando porque quiere desafiar, quiere tentar a Cristo a que se baje de la cruz. Sálvate a ti mismo y sálvame también a mí. Como dice él aquí, ¿no? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ese si tú eres el Cristo significa no creo que tú seas el Cristo. Qué terrible cuando hay personas que cuestionan la divinidad de nuestro Señor. Cuestionan que Él es el Salvador. Hasta se atreven a decir que Él pecó con María Magdalena, que Él tuvo una relación inmoral. Eso es blasfemia contra Dios. Sin embargo, Jesús sigue desde la cruz diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ni tampoco saben lo que dicen. Porque la cruz de Cristo es diferente a la cruz de estos dos malhechores. Porque en la cruz de Cristo hay un justo muriendo por los injustos. Mira lo que dice la Escritura. Verso 40, respondiendo el otro. ¿El otro qué? El otro malhechor. Dice, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Oh, hermano, muchas veces el juicio por el pecado llega a la vida de una persona y quizás es su última oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para que se arrepienta y para que entienda que Cristo murió pagando el precio para que Él pueda ser perdonado. Mi amigo, mi amiga, tú que me escuchas, yo te pregunto, ¿tus pecados ya te han sido perdonados? ¿Tus pecados han sido perdonados por Jesús? ¿Has venido a la cruz de Cristo a decirle, Señor, me arrepiento, Señor, perdóname? ¿O eres de aquellos que aún, a pesar que te ha ido mal en la vida, sigues hablando mal contra Dios? Hay personas que les va mal en la vida, se enferman, pierden el negocio, pierden el dinero y lejos de arrepentirse, blasfeman contra Dios. Levantan el puño en alto contra Dios. ¡Qué tristeza! Sin embargo, no todos son así. Hay personas que cuando de pronto les pasan cosas, quizá la consecuencia de sus propios errores y pecados, su corazón se inclina hacia Dios y reconocen a Cristo, porque dice, ¿no temes tú a Dios estando aún en la misma condenación? Verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Este segundo malhechor, de pronto, al caerle el juicio de Dios sobre su vida, él está colgado en una cruz, sufriendo igual que Jesús, pero de pronto en medio de su dolor, él ahora dice, yo soy responsable de todo eso, yo soy culpable de estar en esta cruz. Qué importante es reconocer nuestra culpabilidad delante de Dios. Qué importante es que delante de Dios tú puedas decir, oh Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas hoy que a pesar de que han estado al borde de la muerte por el COVID-19,
Y quizás en ese momento le han dicho, Dios, sálvame. Y Dios en su misericordia les ha salvado. Ahora, al estar sanos nuevamente, no ha cambiado su corazón. Qué tristeza. Porque siguen igual de rebeldes contra Dios. No son agradecidos. No han vuelto su corazón a Dios. Su vida no ha cambiado. No han aprendido nada. ¿Por qué? Porque no temen a Dios. Y no solo no temen a Dios, sino que no tienen la capacidad de darse cuenta del amor de Dios para sus vidas. Por esta razón, yo he venido a decirte que Dios te ama y que Dios quiere darte la oportunidad de que tus pecados sean perdonados. Este malhechor en la cruz está ahí sufriendo, pero también reconociendo su propia culpabilidad. Y es que Cristo no solamente sufrió por el castigo, no solo Él pagó el precio con su propia sangre, dice la cual Él va a presentar delante de Dios como el pago de rescate para nuestra liberación, sino también en tercer lugar que Cristo es capaz de redimir a todos los que creen en Él. Cristo redime a todos los que creen en su sacrificio, en su cruz, en lo que Él hizo por la humanidad. Y en aquella cruz, este hombre que no tenía esperanza, que decía, yo merezco la condenación eterna. No solo merezco esta cruz, merezco la condenación eterna. Está dispuesto ahora a ejercer un acto de fe. Porque cuando tú te arrepientes, de pronto ahora tu corazón está listo para la fe. Mira lo que dice la Escritura en el verso 42, en Lucas 23. Y este malhechor dice que volteó y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué maravillosa fe! Oh, si Jesús, al escuchar esto, yo estoy seguro que se maravilló. Y yo me maravillo. ¿Por qué me maravillo? Porque este malhechor está poniendo ahora su fe en un hombre que está muriendo como él. Porque él no ve simplemente a un hombre muriendo. Él está viendo al Hijo de Dios. Él está viendo al Rey de Reyes. Porque Él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo que Él está diciendo, yo creo que tú tienes un reino maravilloso. Yo creo que tú un día vendrás como lo has prometido. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh Dios, pongo mi fe y mi esperanza en ti. No pongo mi esperanza en mí. Este malhechor no tenía ningún mérito que ofrecer, ninguna buena obra que ofrecer para su salvación. Pero se da cuenta que Cristo es inocente y Él está pagando el precio de su pecado. Y ahora decide poner su esperanza. ¿Qué es la salvación? Es arrepentimiento, es reconocer que hemos pecado contra Dios. Y es poner toda nuestra fe y toda nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es fe. Nosotros hoy creemos en un Cristo que ha resucitado. En este momento Cristo aún no ha resucitado. Pero este hombre está creyendo que Él vendrá en su reino con sus ángeles a gobernar sobre la tierra. Posiblemente este hombre escuchó a Jesús. Algunos se preguntan de dónde él sabía que Jesús vendría en su reino. Quizás él escuchó. Quizás él escuchó muchas veces a Jesús hablar ahí en las calles de Jerusalén. Pero su pecado era más fuerte. Y de pronto él decidió seguir en su pecado y simplemente cerró su oído al mensaje del evangelio. A lo mejor tú también has sido así. Has escuchado, quizás has entendido muchas cosas de Dios, pero has seguido viviendo una vida de pecado. Yo te pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vivirás así? Pero el Señor está aquí. El Señor está aquí no para condenarte. Él vino a salvarte. Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo. Yo he venido a salvar al mundo, a dar mi vida por todos. A eso vino Jesucristo. Y aquí ahora tenemos a este hombre poniendo su esperanza en el Señor. Verso 43, escucha la respuesta de Jesús. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Alguien podrá decir, pastor, pero un momentito, ¿qué ha hecho de bueno este hombre para entrar al paraíso? ¿Qué ha hecho de bueno este hombre para heredar la vida eterna? ¿Qué ha hecho de bueno este hombre para heredar el reino de Dios? Y mi respuesta es nada. Él no ha hecho absolutamente nada bueno. Es más, ha hecho todo lo contrario, todo mal.
Pero una sola cosa buena hizo, la más importante: se ha arrepentido y ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Y la salvación es por gracia. Por eso he venido a decirte, Dios te salva y te perdona por gracia si tú te arrepientes y crees en Él. El otro malhechor no tiene fe, está injuriando, no hay arrepentimiento en su corazón, va a morir en su ley, va a morir en su pecado. Ay de aquel que muere en su pecado, sufrirá eternamente el castigo por sus pecados. Cristo llevó el castigo para que nadie tenga que sufrir el castigo. Sin embargo, muchos sufrirán el castigo en el fuego eterno. ¿Por qué? Por no haberse arrepentido y haber puesto su confianza en Jesús. Este hombre, este segundo malhechor, tiene otro corazón. Dios le ha dado una gracia, y ahora por gracia, ¿qué gracia? Recibir el favor inmerecido de Dios. Va a recibir el perdón, la salvación, la vida eterna, el reino de Dios, solo por haberse arrepentido y haber creído en Jesús. Por eso en esta noche, mi amigo, mi amiga, yo te hago la pregunta: ¿ya te has arrepentido? ¿Has puesto tu esperanza en Jesucristo para la salvación de tu alma? ¿Has decidido enderezar tus caminos con la gracia y la ayuda de Dios? ¿O quieres seguir viviendo en el camino del mal? La palabra de Dios es muy clara. Hay un camino de vida estrecho, angosto, pero que lleva a la vida eterna. Y hay un camino de muerte ancho, espacioso. Muchos son los que andan por él, pero es camino de destrucción y de perdición eterna. Hoy tú y yo tenemos que tomar una decisión. Por eso, cuando yo miro a este hombre siendo salvado por gracia, recuerdo lo que dice Tito capítulo 3, verso 5. Oh, Dios nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y oh, esta es la gran misericordia de Dios. Que Dios, quitando el pecado de todos nosotros y poniéndolo sobre su Hijo Jesucristo, Él llevando sobre sus hombros todo nuestro pecado, llevándolo a su cruz y clavándolo ahí para que el pago sea hecho. Derramó su sangre y con su sangre ha entrado al lugar santísimo, como dice Hebreos 9:12. Él no se presentó en el tabernáculo humano, sino en la misma presencia de Dios. Se presentó como un cordero inmolado, sacrificado. Presentó su propia sangre como el pago de redención para ti y para mí. Gloria al nombre de Jesús. Por eso el apóstol Pedro va a decir ahí en el capítulo 3, verso 18, va a decir: porque también Cristo padeció, escúchame, padeció una sola vez por los pecados. El justo, escúchame, el justo sufrió, padeció, murió por los injustos para llevarnos a Dios. Oh, el justo sufrió y padeció por nosotros los injustos. ¿Para qué? Para poder llevarnos a Dios. Y esta es la redención que tenemos en Cristo. Esta es la redención que Cristo conquistó en la cruz. El precio ha sido pagado. Puedes ser libre de todos tus pecados. Puedes tener una vida maravillosa en libertad. Y finalmente la vida eterna con Dios. ¿Qué tienes que hacer? A lo mejor tú me dices: pastor, yo he sido como ese malhechor. Todo lo he hecho mal. He hecho el mal a mi prójimo. He dañado a muchas personas. He pecado contra Dios y contra la gente. ¿Tengo esperanza? Sí, hay esperanza. Si te arrepientes, si hoy le abres tu corazón al Señor, le dices: Señor, aquí estoy. Te entrego mi corazón. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Oremos al Señor. Ora por favor conmigo esta oración. Si tú quieres hoy entregarle tu vida a Jesús, dile así: Señor Jesús, gracias. Gracias te doy por tu amor para conmigo. Porque siendo pecador y rebelde contra ti, me has amado, Señor. Y has pagado la enorme deuda de mis pecados. Has sufrido mi castigo. Creo, Señor, que tu sangre me limpia de todo pecado. Por eso hoy, con un corazón arrepentido, te digo: Señor, perdóname. Lamento haber vivido así, lejos de ti. Lamento haber hecho lo malo delante de tus ojos. Pero hoy te entrego mi vida. La pongo en tus manos, Señor, porque solo allí estará segura. Y pongo toda mi fe y mi esperanza en ti, Jesús. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en aquella cruz para mi salvación y que resucitaste al tercer día y hoy estás sentado a la diestra del Padre.
Gracias, Señor Jesús. Gracias por amarme sin yo merecerlo. Vive tu vida en mí y yo viviré para ti. Amén y amén. Si has hecho esta oración, quiero decirte que hay un enlace ahí en el Facebook, en el YouTube, y quisiéramos ayudarte en tu caminar con el Señor. Por favor, entra un momentito a ese pequeño drive y ponga ahí, déjanos tus datos y nos vamos a comunicar contigo. Queremos ayudarte en tu caminar con el Señor. Y sigamos todos reflexionando y disfrutando de esta Semana Santa. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Gracias a Dios se pudo predicar el mensaje del Evangelio. Gracias a Dios, hoy muchas personas han escuchado lo que tiene la Biblia para decirles a ellos en forma personal, así como a ti y a mí. Dios nos habla en forma personal. Si tú has escuchado este mensaje, si llegó a tu corazón, no lo dejes pasar. Que no solo sea un momento de inspiración, sino que da pasos. Ya este es un paso al orar. Sigue dando pasos. ¿Qué puedes hacer? Allí en tu casa, busca esa Biblia que tenías en la casa. Búscala. Y de tal manera que tú puedas leer. Ora tú a Dios con tus propias palabras. Busca al Señor. También te queremos ayudar aquí en la iglesia. Por eso hemos puesto en este momento un link en el cual tú puedes contactarnos. Dice, queremos ayudarte. Y eso es lo que hace la iglesia. La iglesia es un instrumento de Dios para ayudarte, para bendecirte, para ver que tú puedas recibir ese mensaje de Dios. Así que llena el link, entra, pon tu nombre y te vamos a contactar. Eso es lo que queremos, ayudarte en ese crecimiento espiritual. Y tú, hermano, que tienes ya tiempo en la fe, mañana vamos a tener todos juntos una nueva oportunidad de escuchar el mensaje de Dios. Así que estemos orando y pidiéndole a Dios a quién puedo invitar, con quién voy a compartir este mensaje. ¿Sabes? Porque este mensaje no es para que se quede con nosotros solamente, sino es para que vaya a todo el mundo. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.